Esta noticia se hizo viral hace muchos años. Fue en 2013. Una pareja de ancianos en Sierra Nevada, no aquí en España, en esa famosa sierra, pues esta pareja de ancianos estaba paseando a su perro. Cuando hablo de Sierra Nevada me refiero a los Estados Unidos. Dentro de su propiedad ubicada en un sector rural, aunque llevaban años viviendo ahí, notaron por primera vez que un viejo árbol tenía algo entre sus raíces. Lo que encontraron allí fue un gran tesoro. Ahora es conocido como el tesoro de Saddle Ridge. Contenía 1.427 monedas de oro y fue evaluado en 10 millones. Resultó ser el tesoro más valioso encontrado en los Estados Unidos. Te hago una pregunta. ¿Qué te gustaría encontrar? Esta pareja de ancianos debió haberse llevado una enorme sorpresa, ¿verdad? Cuando realizas un hallazgo y te encuentras un tesoro, ¡qué sorpresa! Sin embargo, aunque el tesoro costaba 10 millones, no se compara con el valor de lo que encontraron los discípulos en el pasaje de Juan capítulo 1, versículos 35 y 51. Este halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halla primero a su hermano Simón, versículo 41, Juan capítulo 1, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En el mensaje vamos a analizar el testimonio de Juan el Bautista. Resultó ser uno que llevaba a otras personas a seguir a Jesús, pero también nos vamos a detener en el deseo de Andrés. Ese deseo de conocer más a Jesús. Y además no solo de conocer a Jesús, sino de darlo a conocer a otros. Asimismo vamos a ver, por medio de Pedro, que está siendo uno de los personajes destacados en los estudios bíblicos en las últimas semanas, cómo somos transformados al llegar a Jesús. Y por último, vamos a notar cómo nuestro Señor Jesús es realmente quien nos ha buscado, es quien nos conoce desde que antes de nosotros llegásemos a Él. En primer lugar nos detenemos en Juan el Bautista, un testimonio que contagia a los demás. Este pasaje de Juan es importante porque aquí puedes encontrar a los primeros seguidores de Cristo. Los comienzos de la Iglesia del Nuevo Pacto empiezan aquí. Esa increíble multitud que ha sido redimida por creer en Jesús como el Mesías Salvador empieza en este pasaje. Lo primero que resalta es el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era alguien que contagiaba a los demás. No con un virus, no con una enfermedad. Contagiaba a que las personas se acercaran a Cristo. Contagiaba a que las personas quisieran ser bautizadas. Juan el Bautista decía: el que viene detrás de mí. Contagiaba que la gente buscar a esa persona. ¿Quién es esa persona que decía Juan? El que viene detrás de mí es mayor, es superior a mí. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No podía evitar dar alabanza, honor a Cristo. Cuando lo vio entre la gente, dijo tal como había afirmado el día anterior: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 36. Ese testimonio de Juan fue escuchado por 2 de sus discípulos. Estos fueron movidos a seguir a Cristo. Y el testimonio de Juan los contagió y quisieron ir tras ese Cordero de Dios. Así también debe ser nuestro testimonio de Cristo. Debe ser un testimonio que contagie a otros, que los anime, que los motive a seguir a ese Señor, a ese Cristo, a ese Mesías anunciado. Es triste que muchos creyentes no tienen una fe viva que invita a otros a venir a Cristo. Una de las posibles razones es que muchos creyentes hoy actúan como niños mimados. Si Dios no les da lo que ellos desean, se frustran, se enojan con Él, dejan incluso de asistir a la iglesia. Vemos a muchos creyentes desmotivados por las pruebas, porque esperaban que Dios los librara de cualquier situación difícil. Y esto pasa
con personas que caen enfermas, muchos incrédulos que no creen en Dios. Se presenta la situación de la enfermedad en un familiar y por primera vez hacen la oración. Pero es una oración de interés. Señor, si sanas a este familiar, yo te prometo servir. Prometo hacer lo que me digas. Pero cuando el Señor se lleva esa vida, esa persona, la persona que ha hecho la oración se hace más incrédula, se hace más atea. Ya rechaza la palabra de Dios, rechaza incluso a los que predican el Evangelio. No creen. El Señor no ha escuchado mi oración, no creo, no existe, no es real. Y vemos así a muchos creyentes desmotivados por las pruebas, porque esperaban que Dios los librara de las situaciones difíciles y el Señor no lo ha permitido. Al igual que el falso evangelio de la prosperidad, algunos piensan que si siguen al Señor, todo debería salir como ellos quieren. Aunque no sean de aquellos que decretan o declaran dando órdenes a Dios, terminan actuando como si Dios debiera obedecerlos, someterse a su voluntad. Esto produce cristianos apagados, sin gozo, que no aceptan de buena gana el gobierno de Dios, no tienen gratitud hacia Él, no creen en su voluntad, no creen que es lo mejor para sus vidas. ¿Por qué? Porque no han renunciado a ser sus propios señores. Hay otra actitud que abunda entre los que profesan ser cristianos y es reducir a Cristo a un mero gusto, a un interés personal. Seguir a Cristo, venir a la iglesia son una actividad más en sus vidas, tal como lo es ir al gimnasio, ir a trabajar, asistir a un concierto. No hay un vínculo más profundo, no han llegado a conocer a Cristo. Al ver la inmensidad de su propio pecado y por lo mismo no se han maravillado con la gracia y el perdón de Dios, siguen igual. No ven el privilegio que significa haber sido adoptados como hijos de Dios. Pero una de las razones más claras del cristianismo apagado es que muchos que profesan cristianos no encuentran su contentamiento en Cristo, sino en las cosas del mundo. Como ellas nunca pueden saciarnos, sus almas siempre están insatisfechas, buscan algo más entre las cosas de esta tierra que pueden llenarlos, cuando en realidad solo en la comunión con el Señor está la plenitud de nuestra vida. Todas estas razones y otras que pueden ocurrir producen un testimonio apagado. De esa manera tú y yo no podemos contagiar a nadie. Que el Señor nos conceda ser encendidos, tener corazones que ardan por el amor a Dios, por el amor al prójimo. Que nuestros labios puedan confesar su nombre como lo más alto, lo más deseable, lo más sublime, lo más precioso. Solo así tiene sentido que prediquemos el Evangelio y solo así otros podrían ser alcanzados por nuestro testimonio. El pasaje dice que le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, versículo 37. Las palabras de Juan el Bautista deben haber estado inflamadas de convicción. No pueden haber sido palabras planas, sin fuerza, sin corazón. Tiene que haberlo hecho de tal forma que quienes lo oyeron supieron que debían seguir a Cristo. Así también deben ser nuestras palabras, encendidas por la fe, llenas de esperanza, y las personas que la escuchen decidan seguir a Cristo. Y se puede notar que el testimonio de Juan el Bautista no fue rebuscado, no es complejo, no es extenso. Sus palabras fueron: «He aquí el Cordero de Dios». Y esas palabras fueron una pequeña semilla que el Señor utilizó para impactar a quienes la oyeron. Así, cuando damos testimonio de Cristo, no es necesario que nos enredemos con demasiadas palabras o que demos vueltas al hablar para... Al final extraviamos a quienes nos están escuchando. Simplemente debemos presentar a Cristo como lo que es, de manera comprensible, para quien nos oye, diga: «Oye, claro pero directo». Los primeros creyentes en Cristo fueron llamados con estas palabras, breves, sencillas: «He aquí el Cordero de Dios». El de Juan el Bautista también fue un testimonio perseverante. El pasaje nos dice que esto ocurrió al siguiente día, es decir, un día después del momento en que Juan había presentado a Cristo como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. En esta oportunidad insistió, lo presentó como el Cordero de Dios, y ahora 2 de sus discípulos
deciden seguir a Cristo. Esto también nos enseña a perseverar cuando hablamos de Cristo. No prediquemos de una forma como si estuviéramos vendiendo un producto de mala calidad. No prediques de Cristo de mala gana, sin ganas, como queriendo salir rápido del trámite para volver a tu vida cotidiana. Persevera en dar testimonio de este Señor que nos ha salvado, del Mesías que ha dado todo por nosotros. La predicación de Juan el Bautista apuntaba directamente a Cristo. Y nuestro testimonio no debe apuntar a nosotros mismos, porque hay personas que recuerdan, se relamen, se gustan cuando recuerdan su pasado, lo que hacían, los pecados que cometían. Parece que no olvidaron su pasado. Nuestro testimonio no debe apuntar a nosotros mismos, ni tampoco a la iglesia como tal. No debe estar orientado a mostrar cuán creativos, cuán inteligentes somos, ni a lo entretenido de nuestras reuniones, o lo bien que podemos satisfacer los intereses de los incrédulos. No debe apuntar en ningún sentido a nosotros, sino que debemos predicar a Cristo. Por eso decía el apóstol, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, versos 22 y 23, palabras de Pablo. Los primeros 2 discípulos de Cristo eran también discípulos de Juan el Bautista, y Juan no intentó retenerlos como algo que le pertenecía, sino que dejó que siguieran al Mesías, a quien él había venido a anunciar. Esto también nos deja una enseñanza. Los discípulos de Cristo no son propiedad de quienes le predican la palabra. Te lo vuelvo a repetir, los discípulos de Cristo no son propiedad de quienes les predican la palabra, sino que pertenecen a Cristo. Ningún creyente tiene derecho de propiedad sobre otro, y sin embargo somos miembros unos de otros, pero no somos dueños de nadie. Nos pertenecemos unos a otros, pero Cristo es dueño de todos. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Pero la cosa no termina aquí, porque me gusta mucho la actitud de Andrés. Y si tú analizas a Andrés en la palabra de Dios, si tú analizas este discípulo, es curioso que Andrés siempre presentaba algo, llevaba a alguien a Jesús, llevaba a alguien, a alguna persona. En este caso Andrés va hacia su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, está llevando estas palabras, está llevando lo que ha predicado Juan el Bautista a su hermano Simón. Pero es que luego Andrés es el que lleva a ese muchacho con 5 panes y 2 peces. Andrés siempre estaba llevando a alguien a los pies de Cristo. Andrés siempre estaba llevando a alguien a las personas. No solo se conformaba Andrés con conocer personalmente, sino quería que otros conocieran. Andrés nos da una lección. Tenemos a Andrés, a quien no le bastó saber algo acerca de Jesús. Él quiso además conocerlo personalmente, compartir con él de forma íntima, ir allí donde Jesús vivía. De hecho, Andrés dice, ¿dónde moras? Había un interés en conocer quién era Jesús. Él quiso más del Señor. Así debe también ocurrir con nosotros. No nos debe bastar con escuchar o saber algo acerca de Jesús. Debemos buscar conocerle personalmente, una comunión íntima con el Señor. Ir a Él en oración, derramar nuestra alma ante su presencia. Y así vamos a ser llenos del Espíritu. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Cristo debe consumir todo nuestro ser. Debe ser algo a lo que nos dediquemos por completo, precisamente porque en eso está la vida verdadera. Conocer a Cristo es vivir. Es ser alumbrado por la luz eterna del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Andrés, una vez que tuvo este tiempo de comunión con Cristo, supo que tenía que compartirlo con otros. Por eso fue a buscar a su hermano Pedro. Y tuvo que darle la buena noticia. ¡Hemos encontrado al Mesías! Andrés comenzó por los de su propia casa, tal como le dijo Jesús al Gadareno. ¿Lo recuerdas? Cuando libera a esta persona que estaba endemoniada. Vete a tu casa, a los tuyos.
El que era endemoniado antes, el ex endemoniado, quería seguir a Jesús, pero Jesús se lo niega, le niega esa acción. Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo también ha tenido misericordia de ti. Se empieza primero por la familia. Primero tenemos que predicar el Evangelio a nuestra casa, a los que están bajo nuestro techo, a nuestros primos, a nuestros tíos, abuelos. Primero a la familia, luego a los vecinos, a los que te rodean, y luego donde el Señor te quiera llevar. Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales, predícales. Si encontráramos un tesoro o conociéramos algo oculto que nos beneficia, nuestra tendencia natural probablemente sería intentar quedarnos con eso que encontramos, ¿verdad? Guardarlo egoístamente para nosotros o sacar algún provecho de eso. Si lo compartimos, seguramente lo compartimos con los más cercanos, con nuestros familiares. Pero cuando encontramos a Cristo queremos que otros sepan de este Salvador. Cristo es una fuente inagotable de vida eterna. El agua que ofrece Cristo nunca se estanca. Tal como recibimos esa vida abundante de parte de Él, queremos que otros la beban, que pasen de muerta a vida, que sean perdonados, que encuentren esa salvación eterna. ¿Qué hubiese pasado si Andrés hubiera tenido el espíritu tímido y cómodo, egoísta, que abunda hoy en día en nuestra época? ¿Qué habría ocurrido si nunca le hubiese hablado a su hermano Pedro sobre Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera seguido siendo un pescador de Galilea de toda su vida, en lugar de uno de los apóstoles más prominentes de la Iglesia? Sabemos que el Señor es soberano, pero también creemos en que nosotros somos responsables y que Dios nos usa como medios para alcanzar a otros. Tengamos en cuenta esto. No sabemos qué puede llegar a hacer el Señor con la persona a la que le estamos evangelizando. Podría llegar a ser usado para edificar una iglesia. Entonces, quien ha entrado verdaderamente en comunión con Cristo no se queda tranquilo en soledad, sino que lo confiesa. Predica las buenas nuevas, no se queda callado. Busca compartir de Jesús, buscará que otros lo conozcan y querrá estar en comunión también con quienes ya lo conocen. El creyente es alguien que ha dejado de vivir para sí mismo y ahora vive para Jesús. Pero en Jesús, además de encontrar su persona, se encuentra con su cuerpo, con la comunidad. Esa comunidad que ha sido salvada, perdonada. Eso es justamente lo que ocurrió con Andrés. ¿Podemos imaginar la expresión de su rostro, el tono de su voz? Habían encontrado al Mesías prometido, a ese que había sido anunciado, a quien los iba a redimir, a liberar de su cautividad más profunda, de la muerte seguro que les esperaba, de su ceguera, de su sordera espiritual. Habían encontrado a quien iba a reinar sobre ellos para siempre con justicia. Tal fue el anuncio de Andrés que Pedro, sabemos cómo es Pedro, ¿verdad?, al instante lo acompañó. El pasaje dice que Andrés fue a buscar a Pedro y le trajo a Jesús. La iglesia, tú y yo, estamos diseñados para que nos llevemos unos a otros a Jesús y que constantemente nos mostremos unos a otros el Salvador. Que vean en nuestra vida, en nuestro testimonio, que Jesús nos ha cambiado. Esto anima a que otros le sigan. Esto anima a que otros perseveren en la fe, la esperanza, las buenas obras. La unidad de la Iglesia viene de lo alto y es obrada por el Espíritu Santo. Es el Señor quien la produce. Su fundamento es Jesús. Y esta unidad que ya podemos disfrutar hoy aquí en la tierra, incluso a pesar de las divisiones y los problemas que pueden producirse, es una unidad que va a trascender a la eternidad. Ningún grupo humano puede decir lo mismo. Entonces debemos aprender a amar, a apreciar, a valorar a la Iglesia como algo único, sobrenatural. ¡Qué testimonio! ¡Qué grande Andrés! Y entramos en la recta final de esta pequeña reflexión.
Cristo, el Salvador que nos conoce. Al hablar del encuentro de Simón con Cristo, el texto destaca que Simón recibió un nuevo nombre, Pedro. Recibir un nuevo nombre equivale a nacer de nuevo. La antigua vida como Simón ya es historia. Su forma de ser, sus preferencias, sus prioridades, su estilo de vida que llevaba hasta ese momento, su vida misma es renovada al encontrarse con Cristo. Ya nunca volvería a ser el mismo. Y esto se traduce en un cambio de nombre, y es Cristo quien se lo impone. Aquí Cristo muestra autoridad, señorío sobre la vida de Simón. La palabra de Dios dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, si estamos en Cristo, hemos sido creados de nuevo. O como diría el mismo Jesús a Nicodemo, hemos nacido de nuevo. Es como dijo alguien una vez, si nos impacta un camión no quedaremos igual que antes. ¿Cuánto más si el que viene a nosotros es el Espíritu Santo? Él nos da vida espiritual. Nos resucita de entre los muertos, nos da entendimiento, nos da sabiduría para tener la mente de Cristo. Por eso la palabra de Dios también dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Cada uno de nosotros ha recibido un nuevo nombre en Cristo. Si sigues leyendo, ahora es Jesús quien ordena a alguien a que le siga, en este caso a Felipe. La orden no deja lugar a dudas, es fuerte, es clara, sígueme. Aquí te puedes dar cuenta de que hay diversas maneras de entrar en el camino de salvación. Andrés fue movido por la predicación pública de Juan el Bautista. Simón Pedro fue traído por lo que le compartió su hermano Andrés, de manera íntima. Y en el caso de Felipe, es un llamado personal de parte de Cristo. ¿Te gustaría que Cristo te llamara de esa manera personalmente? Si has creído en Él verdaderamente y eres su discípulo, has sido llamado personalmente por Cristo. Todo discípulo se ha encontrado de frente con el llamado directo, sígueme. Y sabemos que la salvación es más bien un proceso y que muchas veces no conocemos realmente en qué minuto exacto creímos o fuimos salvos, pero hay un momento en que la palabra de Dios llegó a lo más profundo de nuestro ser. Sea porque escuchaste una predicación o porque un conocido te habló de Cristo o porque leíste la Biblia. Esa palabra llegó a ti, te confrontó personalmente y supiste que debías seguir a Jesús. No había vuelta atrás, no podías hacer otra cosa. Elegiste ser un discípulo. Y esta es una obra sobrenatural del Espíritu, quien a través del Evangelio llega a nosotros y nos despierta de entre los que están muertos espiritualmente y nos da vida para ver a Cristo en el Evangelio. Felipe, tal como Andrés, quedó profundamente impactado al conocer a Cristo y no pudo sino compartir esto con Natanael, quien en los otros evangelios se llama Bartolomé. Sería más adelante uno de los 12. Y si te fijas, Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, versículo 45. Y esto es muy importante, ya que Felipe relaciona a Jesús con la escritura anterior. Jesús no es un simple aparecido, no surgió de la nada, sino que es el cumplimiento de la promesa. Es la realización de todo lo que el Señor anunció ante el pacto que hizo con su pueblo. Jesús es la esencia. Jesús es el hilo conductor de la Escritura, es la palabra de Dios hecha hombre. Hambre debería producirnos buscar a Jesús. La revelación de Dios a la humanidad es la vida, es la luz. Pero antes que Felipe hablara, Cristo ya había dispuesto que esto ocurriera, y conocía a Natanael. Te vi cuando estabas bajo la higuera, versículo 48. Felipe fue el instrumento para alcanzar a Natanael. Pero fue realmente Jesús quien lo hizo, y lo conocía desde antes de la fundación del mundo. En Natanael encontramos nuestra propia historia. ¿Dónde estabas cuando Jesús te llamó? Él te conocía desde mucho antes de ese momento. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Salmo 139, verso 16. El Señor conoce todas las cosas de manera perfecta.
No es que Jesús haya visto a Natanael a varios metros de distancia, no. Fue un acto sobrenatural, porque a pesar de estar en lugares distantes entre sí, Jesús vio a Natanael, pudo escudriñar hasta lo profundo de su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús le ve, dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, no era un hijo de Abraham, solo era un sanguíneo, como lo eran también los fariseos, los saduceos, hipócritas, por cierto, todos ellos. Él era un verdadero israelita, un verdadero hijo de Abraham. Él tenía la fe de Abraham, lo que llevaría a recibir a Cristo. Este conocimiento asombró a Natanael. ¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. Y al darse cuenta de que Jesús conocía todas las cosas, Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 49. Natanael, luego de creer en este Hijo de Dios, manifestó algo importante. Manifestó alabanza, honor a Dios. No pudo evitarlo. Le alabó, le exaltó. Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Así, cuando tengamos oportunidad, cuando nos acordemos, sea que vayamos solos caminando por la calle o que estemos en nuestra casa o en nuestro trabajo o antes de dormir o al despertar, alabemos al Señor. Exaltemos su nombre y que esto se haga un sano hábito. Pero la cosa no termina aquí. Natanael dudó por un momento. No creyó de primera que Jesús pudiera ser el Mesías prometido. La reacción de Felipe es notable. Le dijo con toda seguridad, ven y ve. Y esto nos recuerda el Salmo que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. No debemos hablar de Cristo como pidiendo disculpas, ni tampoco con inseguridad en nuestras palabras. Prueben y vean, vengan y vean. Por otra parte, Jesús no reprochó la duda de Natanael, sino que fue misericordioso y le dio pruebas de ser Dios. Quizás esto es porque Jesús podía ver el corazón de Natanael. Si no me equivoco, las palabras de Natanael fueron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Recuerdas esas palabras? Corrígeme, las dijo Natanael, ¿verdad? Por eso esa incredulidad antes de que creyera. Muchas veces nos cuesta creer a la primera, ¿verdad? Yo me veo reflejado en esa actitud de Natanael. Muchas veces hemos sido escépticos, hemos tenido cierta incredulidad, pero el Señor ha tenido misericordia y nos ha demostrado que su poder puede llegar muchísimo más allá de lo que entendemos o imaginamos. Si no has venido a los pies de Cristo, ven ahora ante su presencia para conocerle y tendrás verdadera vida. Si ya has creído en Él como único Señor y Salvador, busca más de su comunión. Busca su presencia y el Señor cada día te va a alumbrar con un conocimiento mayor de Él mismo. Ese conocimiento solo regala a sus discípulos. Todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Pero Dios no regala ese conocimiento a las criaturas, la regala a los hijos de Dios. Es diferente ser criatura de Dios que ser hijos de Dios. Hasta que no aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no vas a ser hijo de Dios, vas a ser criatura. Meditemos en estas cosas. Que este mensaje nos lleva a proclamar a Cristo con valentía, con claridad, como Juan el Bautista. Que busquemos comunión con Cristo como lo hizo Andrés. Y que después de esa comunión con Cristo nosotros podamos predicar el Evangelio. Empezando primero por nuestra casa, empezando primero por nuestro hogar. Y eso es lo que hizo Andrés. Fue a predicar a su hermano Simón. A compartirlo con seguridad como Felipe. A rendir alabanza como hizo Natanael. Que puedas decir personalmente, como estos hombres, hemos encontrado al Mesías. ¿Tú puedes decir eso? ¿Has encontrado al Mesías? Si lo has encontrado, gloria a Dios. Compártelo, no te lo quedes, no seas egoísta. Si todavía sigues la búsqueda de ese Mesías, no te canses de buscarlo. Si conoces
alguna persona que ya lo ha encontrado, pídele que te lo muestre. Congrégate, vuelva a la iglesia, pide oración a tus pastores, a la autoridad. Rodéate de personas que te acerquen más a Cristo. ¿Has encontrado ya al Mesías? Que podamos decir como Andrés, hemos encontrado al Mesías.